Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos de la gran epidemia en martamarmol.com/ebook. Y si quieres que te acompañemos en tu caso particular para recuperar tu salud, puedes reservar consulta con cualquier persona del equipo, tanto de nutrición como de psicología, en martamarmol.com. Y te recuerdo que si quieres suplementar tu salud con proteínas de calidad o suplementos, tienes mi código de descuento MartaMármol en mayúsculas en la web de Paleobull. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta. Hoy vamos a hablar de un tema que aparentemente no tiene mucho que ver con nutrición, pero como vais a ir viendo a lo largo del episodio, sí que tiene mucha relación con nuestra salud digestiva sobre todo. Y es sobre las alergias. Alergias primaverales más en concreto, pero bueno, ya sabemos que durante toda la época del año hay alergias. Es verdad que en primavera es cuando más florecen la mayoría de los árboles y plantas y es cuando más hay, pero bueno, hasta ahora hay. Y es verdad que yo lo hago este episodio ahora para que intentando llegar a tiempo a esa prevención que, como os voy a explicar a lo largo de todo este episodio, es tan importante. No solo nos podemos centrar en el tratamiento puntual, que también es importante, pero no es lo único de ese momento de mucha alergia. Como siempre, para poder explicar todo y que se entienda, quiero empezar explicando qué es una alergia. Y es que muchas veces se habla de una alergia como tener el sistema inmune débil o que no funcione bien. Y tampoco es que tengas bajas las defensas. De hecho, es muchas veces lo contrario, ¿no? Es una respuesta exagerada, desproporcionada, frente a algo a lo que pues es inocuo, nada más que tu cuerpo lo ha reconocido como extraño. Es decir, el polen pues no es un virus ni es una bacteria, no es una amenaza real, pero en cambio pues tu sistema inmune lo ha interpretado como si lo fuera y por eso genera esa respuesta tan exagerada. Entonces, la primera vez que tu cuerpo entra en contacto con este alérgeno, pues por ejemplo, pues un tipo de polen, ¿no? Pues no suele haber síntomas. Lo que ocurre es algo mucho más silencioso. El sistema inmunitario lo reconoce como extraño y decide etiquetarlo como peligroso. Y a partir de ahí es cuando sí que produce un tipo específico de anticuerpo, que es una inmunoglobulina E para ese alérgeno, ¿vale? La IgE, que la vamos a ver así en los análisis. Esa IgE se une a las células del sistema inmune, que son los mastocitos, que están distribuidos pues, por nuestro cuerpo, en concreto por nuestras mucosas, en la nariz, en los bronquios, en el intestino, incluso en la piel. Me gusta explicarlo como si los mastocitos fuesen pequeños globos que están cargados dentro de sustancias inflamatorias, ¿vale? Que normalmente es la histamina, lo que más. Y pues están ahí preparados. Entonces, la siguiente vez que entramos en contacto con este mismo polen, por un alérgeno, ya no es un encuentro como antes, ¿no? No es un encuentro que pase imperceptible. El alérgeno se va a unir a esta IgE, que está anclada a este mastocito, a este globo, y lo que hace es que se libere. Es como si el globo se pinchase y liberase todo su contenido. Como os digo, la mayoría es histamina, aunque también pues, hay leucotrienos, prostaglandinas y bueno, pues distintas citoquinas inflamatorias, ¿no? Es decir, distintos mensajeros que van a producir esa inflamación. Entonces ahí es cuando aparecen los síntomas más habituales, el picor, los estornudos ahí seguidos, congestión, lagrimeo, incluso pues esa broncoconstricción que ocurre sobre todo en las personas asmáticas. Es importante que entendamos que esta histamina no es mala, la histamina es una molécula completamente necesaria en el organismo, participa en la regulación del ácido del estómago, del ácido clorhídrico, en la neurotransmisión, una respuesta inflamatoria normal que se necesita en muchos casos. Y el problema no es que esté, sino esa liberación excesiva, de golpe, descontrolada y en un contexto sobre todo que no hay esa amenaza real, ¿vale?
He hablado de la histamina en otros contextos. Es verdad que cuando hablamos de alergias, esa liberación de histamina es muy potente. En algunas alergias hablamos muchas veces de una respuesta que está polarizada hacia un perfil más TH2. Esto es un poco complejo, no quiero entrar demasiado en tecnicismos, pero bueno, para que lo entendamos significa que el sistema inmune se está inclinando hacia un tipo de respuesta que favorece esta producción de IgEs, estas inmunoglobulinas, y la activación de estos mastocitos, de estos globos llenos de, entre otras cosas, histamina. O sea, no es que el sistema inmune funcione mal, sino que está desregulado, está desequilibrado hacia un tipo de respuesta. Y aquí es donde yo reflexiono, ¿no? Si el problema es esa desregulación inmunitaria, entonces la pregunta no debería ser solo cómo bloquear esa histamina cuando ya está liberada, ¿no? Sino qué está haciendo que mi sistema inmune reaccione así. Porque evidentemente la alergia no empieza el día que empezamos con todos estos síntomas. Empieza mucho antes en cómo está entrenado y regulado nuestro sistema inmune. Entonces ya sabemos que cuando hay una alergia, pues se va a liberar una gran cantidad de histamina. Esta histamina se une principalmente a los receptores H1, que son los responsables de estos síntomas típicos que hemos visto antes. Vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, edema, producción de moco, estornudos, picor. Los típicos de esa alergia primaveral, ¿no? Todos nos imaginamos o a vosotros mismos o a alguien que conocéis con este tipo de alergias. Pero aquí hay algo mucho más interesante y es que no solo es la liberación, sino también importa mucho cómo degradamos y eliminamos esa histamina. Nuestro cuerpo tiene varios mecanismos para eliminarla. Una es a través del intestino, a través de la enzima que es la diaminoxidasa, la enzima DAO, que está sobre todo en la pared intestinal. Por tanto, si tenemos problemas digestivos, pues puede ser que parte de la eliminación de esta histamina no se haga correctamente. Se puede hacer pruebas de actividad de la DAO, de esta enzima, a ver si es baja, es media. Yo no la suelo hacer porque no es una prueba que me resulte bastante útil, porque es verdad que cuando está muy dañado el intestino, pues mira, ya doy por hecho que esta enzima DAO no va a funcionar muy bien ya que se encuentra en la mucosa. Entonces, pues no suelo hacer esta prueba, pero os lo digo porque sí que puede ser que os lo hayan hecho. Y otra forma de eliminarla es a través del hígado, a través de una reacción de metilación del hígado, que mucha gente la metila lento. Entonces, la eliminación de esta histamina puede ser lenta y que se pueda acumular. Esto sobre todo ocurre cuando hay problemas de histaminosis, cuando hay más problemas digestivos, etc. Es verdad que con una alergia primaveral, que se desgranulan estos mastocitos de forma muy brusca, aunque tengamos bien estas vías de eliminación, tanto a nivel hepático como a nivel intestinal, seguramente la sintomatología va a ser potente igualmente. Quizás un poquito menos que si tuviésemos el resto mal, pero no va a ser suficiente tener estas vías bien como para que no se libere esa histamina. Pero evidentemente sí que va a afectar si no solo es el polen que hay fuera y me libera esa histamina, sino que también hay algo más dentro, ¿no? Y aquí entramos en este terreno que os decía antes, que parece que las alergias no tienen nada que ver con el tema más habitual de este podcast, pero sí. La microbiota intestinal tiene mucho que ver, y es que algunas bacterias intestinales, algunos microorganismos, mejor dicho, tienen esa capacidad para producir histamina. Otras, en cambio, ayudan a mantener el equilibrio inmunológico y a reducir esa inflamación y esa respuesta inmune. Cuando hay disbiosis, es decir, un desequilibrio de la microbiota intestinal, o se pierde diversidad o predominan algunas cepas frente a otras, pueden pasar varias cosas. Pues puede aumentar la producción local de histamina, puede disminuir la producción de ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, que son muy claves para esta tolerancia inmunológica, y favorece un entorno más inflamatorio, de crónico de bajo grado, etc. Además, para mí lo más importante es que la barrera intestinal, que es la función barrera que tiene esa microbiota, está alterada y existe hiperpermeabilidad intestinal, que tenéis un episodio sobre esto. Os los voy a dejar todo enlazados porque os voy a mencionar muchos episodios. Cuando tenemos esta hiperpermeabilidad intestinal, es decir, se ha perdido esa permeabilidad selectiva que tiene esta barrera del intestino y es capaz de entrar fragmentos más grandes de alimentos o de otras toxinas, de bacterias o antígenos ambientales o polen, puede atravesar esa barrera con más facilidad y por tanto eso va a hacer que el sistema inmune reconozca esto que ha entrado que no debería entrar y genere una respuesta inmune.
Así contado un poco, bueno, pues sencillo para que todos entendamos de lo que estamos hablando, ¿no? Y cada vez que esto ocurre, pues el sistema inmune, pues recibe ese estímulo y genera una respuesta. Y así continuamente. Esa respuesta va acompañada de inflamación. Si esto está continuamente, está todo el rato activado, aparte de que generamos un desgaste del sistema inmune y un agotamiento, que muchas veces lo vemos en analíticas con sistemas inmunes súper drenados, que muchas veces es por estar todo el rato respondiendo o a una infección crónica que tenemos ahí, o bueno, pues a esto, ¿no? Cuando hay una hiperpermeabilidad, sabemos que va a haber una estimulación continua a este sistema inmune. Y un sistema inmune crónicamente activado tiene más probabilidades de fallar, de reaccionar de forma exagerada ante unos estímulos en una situación pues que no debería, que esto es lo que ocurre, como hemos contado antes, con las alergias, que ha detectado como peligroso una cosa que no lo era. Por eso, cuando hablamos de alergias primaverales, no solo hablamos de eso que entra pues al respirar, ¿no? Estamos hablando también de lo que está ocurriendo en ese intestino. Porque el sistema inmune, ya sabéis que esto no va por trozos, ¿no? No es sistema inmune por un lado, no. ¿Dónde está el sistema inmune? Pues en todo el cuerpo, pero sobre todo, la gran mayoría del sistema inmune se encuentra en las barreras. Y tiene sentido, porque al final es lo que nos conecta con el mundo exterior, y entonces todo lo que esté en contacto con la barrera, con cualquiera de las barreras, pues ya sea de la mucosa nasal, bucal, intestinal, en el estómago, pues tiene que pasar ese chequeo del sistema inmune para que detecte si lo tiene que atacar o no. Y aquí es donde hemos llegado a la clave de por qué hago este episodio y donde cambia un poco el enfoque. Si en lugar de centrarnos únicamente en bloquear esa histamina cuando ya está liberada, es decir, cuando ya estamos en pleno mayo, ¿no? Con todo en las flores preciosas y tenemos las alergias todas. Si en vez de centrarnos solo en ese momento, podemos preguntarnos cómo reducir esa carga inflamatoria que está de base, cómo mejorar esa degradación de la histamina, cómo restaurar un poco el sistema inmunológico a nivel intestinal, unos meses antes de que llegue esta primavera o digo primavera, pero a lo mejor alguien me dice, pues mira, yo ahora estoy con los cipreses a tope, ¿no? Pues cada uno sabrá a qué tiene alergia y ahora creo que es ciprés de olivo, no estoy muy segura, pero si tú tienes alergias a esto, pues esto que te estoy contando, pues bueno, te pilla un poco tarde ahora, pero para el año que viene, por suerte o por desgracia, esto ocurre cada año, ¿no? Entonces ya podrás saber hacer cosas. Antes de ver todo lo que podemos hacer, también quiero explicar qué hacen los antihistamínicos. Como farmacéutica tengo que añadir este punto, ya que pues eso, yo creo que es importante entender qué hacen y también al entender qué hacen vamos a saber cuándo usarlos, ¿vale? Muchos pacientes cada vez más escucho esta división, ¿no? De yo no quiero usar medicamentos. Es como solo cosas naturales, medicamentos no. Y a mí esto me da rabia porque, aunque tiene un sentido de que parece que estamos abusando todo el rato de medicamentos, entonces pues la tendencia suele ser a intentar evitarlos, pues hay muchísimos medicamentos que son muy útiles, muy prácticos y de verdad que es que son necesarios. Entonces, pues no es todo ni blanco ni negro y yo creo que es muy importante entender para qué hace cada cosa, qué beneficios, ventajas, inconvenientes, efectos adversos, para con toda esa información pues poder tomar una decisión o poder pues minimizar a lo mejor esos efectos adversos. Me lo invento, ¿no? Dependiendo cada fármaco tendremos que valorar esto. Pero no podemos ser tan radicales de fármacos sí, yo todo dame cuantos más mejor o todo lo contrario, porque es que cada vez veo como en todo más polarizado. Y ya hablando de este caso, los fármacos para la alergia son útiles y en muchos casos súper necesarios, sobre todo cuando los síntomas son muy intensos o de afectación respiratoria. Al final, pues si no respiramos, nos morimos, entonces hay que tener cuidado y no restarle importancia. La mayoría de los antihistamínicos, que seguro que esto pues os suena mucho, actúan bloqueando el receptor de H1, ¿vale? De la histamina. Es decir, se libera la histamina, esto no lo estamos impidiendo, pero lo que impedimos es que esa histamina se una a su receptor, ¿vale? Es decir, como si la histamina tuviese esa llave para unirse y el antihistamínico lo que hace es ocupar esa cerradura para que la histamina no se pueda unir, ¿vale? Tenemos antihistamínicos de diferentes generaciones. Los antihistamínicos de primera generación fueron los más antiguos y fueron los primeros en utilizarse y funcionan bloqueando este receptor, pero atraviesan la barrera hematoencefálica.
Eso significa que también ayudan a nivel sistema nervioso central y producen muchos sueños, somnolencia, boca seca. Bueno, pues esto creo que lo sabéis muchos, esa sensación de que te deja dormido. De hecho, muchas veces se recomienda tomar por la noche por esto. Y de hecho, como dato curioso, la dormidina, que en España se utiliza, pues como su nombre indica, se vende actualmente como fármaco de venta libre para dormir, es un antihistamínico de primera generación, que como tenía tantos efectos secundarios de sueño, y como hay otros que ahora los vamos a ir viendo, pues se ha dejado de utilizar como antihistamínico y se utiliza para dormir, ¿vale? Esto pasa mucho a nivel de fármacos. Se empiezan a utilizar para una cosa y se terminan viendo que funcionan para otra. Seguro que os suena de otros ejemplos. Y luego se desarrollaron los antihistamínicos de segunda generación, que estos os sonarán más loratadina, cetiricina, la bilastina. Y estos, bueno, son un poquito más selectivos, atraviesan menos esa barrera hematoencefálica y por tanto los síntomas son menos, ¿vale? Aunque sí que, pues dependiendo de esto, la sensibilidad de cada uno, puedes seguir notando síntomas. Para mí la bilastina es el que menos sueño genera. Así por experiencia, yo no tengo alergia, pero por experiencia de los pacientes y del tiempo que he trabajado en farmacia. Bueno, pues estos son los que se utilizan actualmente, ¿vale? Pero hay algo que debemos entender bien. Estos fármacos están bloqueando el efecto de la histamina, pero no regulan esta liberación, como acabo de decir, ¿vale? No modifican esa polarización del sistema inmune y, por supuesto, no están actuando sobre las barreras, sobre la barrera intestinal, las mucosas en general. No corrigen, pues, si hay una disbiosis, si hay una inflamación de bajo grado. Es decir, son tratamientos sintomáticos. Estamos tratando el síntoma, que, oye, a veces está bien, no pasa nada, ¿vale? No tiene por qué ser algo negativo. A veces necesitamos tratamiento sintomático y luego ya podemos ir hacia atrás. Por eso os decía al principio que los fármacos no tienen que ser nuestro enemigo, los tenemos que usar bien, pero oye, si podemos hacer algo antes para, pues, yo qué sé, disminuir un poquito por lo menos esa liberación de histamina y que no sea tan exagerada, pues seguramente necesitemos menos fármaco y tengamos menos efectos secundarios, por ejemplo. El tratamiento no se queda aquí. A veces, en casos más intensos, se utilizan corticoides nasales o inhalados, que lo que van a hacer es reducir esa inflamación local, ¿vale? De nuevo, aquí son herramientas útiles, especialmente cuando hay una rinitis, pues, grave o un asma. Pero, de nuevo, pues, estamos en ese momento puntual y no estamos trabajando ese terreno. Nos estamos perdiendo la oportunidad de trabajar el terreno que nos va a afectar a muchas más cosas. Entonces yo quiero proponeros empezar a trabajar el terreno preventivamente. Y cuando hablo de prevención no hablo de tomar algo pues la semana de antes, ¿no? Sino hablo de empezar pues idealmente 2-3 meses antes de ese pico de exposición al polen, del que sea. Porque modular el sistema inmune, por desgracia, no es algo que sea inmediato. Necesitamos tiempo y arreglar esa disbiosis. Y por supuesto, si hay una disbiosis muy potente, una gran permeabilidad, pues con 2 meses nos quedamos muy cortos, ¿vale? Lo primero que deberíamos plantearnos es reducir esa carga inflamatoria basal si la hay, que normalmente sí. Un sistema inmune que vive constantemente activado, como hemos visto antes, por estrés o por mala alimentación o por alteraciones digestivas, ya sea una disbiosis, una inflamación intestinal, es un sistema inmune más reactivo. No solo con las alergias primaverales, con cualquier cosa. Por eso, esta primera base siempre debería ser trabajar ese eje intestino-inmunidad, ¿vale? Esto implica mejorar la integridad de las barreras, como os he dicho antes, la barrera intestinal sobre todo. Favorecer una microbiota que sea muy diversa y que produzca muchos ácidos grasos de cadena corta. Esto tenéis un episodio del ácido butírico sobre todo. Reducir esos estímulos inflamatorios que son constantes, mantenidos. A veces, pues evidentemente habrá que revisar la alimentación. Seguramente habrá que aumentar la fibra que fermenta. Si está, se tolera bien. Si no, pues habrá que ver cómo hacerlo para ir añadiéndola poco a poco y que no nos generen muchos gases. Incorporar alimentos muy ricos en polifenoles, pues arándanos, granada, uva. En algunos casos, pues plantear, pues poner probióticos, suplementación. Esto, por supuesto, tiene que ser individualizado. Yo aquí, ojalá poderos decir,
que hay un probiótico perfecto para la alergia, pero no lo hay, porque en realidad no es un problema de una disbiosis concreta, sino de una disbiosis y por tanto que la función barrera del intestino no está funcionando bien. Y a partir de esta base sí que podemos añadir algunas herramientas específicas que van a actuar sobre distintos mecanismos de los que hemos hablado de la alergia. Y os quiero contar las que más interesantes me parecen. Una de las más interesantes para mí es la quercitina. La quercitina es un flavonoide que está presente en alimentos como la cebolla o la manzana, pero que en un contexto terapéutico se utiliza en forma concentrada en un suplemento, ¿vale? No es suficiente con la alimentación. El interés que tiene es que actúa como estabilizador de los mastocitos, es decir, ayuda a que esos globos de los que os hablaba antes sean menos propensos a desgranularse o pincharse, para que nos entendamos. Es decir, no va a bloquear ese receptor de histamina, sino que lo que va a reducir es su liberación. Además, esto nos ayuda bastante, ¿no? Imagínate si ayudamos a que no se libere tanta histamina, mínimo ya la cantidad de antihistamínico fármaco que vamos a tener que usar va a ser menor, ¿vale? Y por eso esto sí que encaja mucho como una estrategia más preventiva que como tratamiento de rescate en ese momento cuando ya se ha liberado toda la histamina. Esto no nos sirve, ¿vale? Otra herramienta que es muy básica, parece muy sencilla, pero es muy interesante, es la vitamina C, ya que también la vitamina C participa en la degradación de esta histamina y tiene un papel también muy importante en la integridad de esas barreras del epitelio intestinal. O sea, no es un antihistamínico potente, o sea, no nos vamos a tomar vitamina C y ya sirve, pero puede ayudar a reducir esa carga de histamina y apoyar esa barrera. Y sobre todo en personas con infecciones respiratorias muy frecuentes o con un estrés oxidativo bastante elevado, es bastante útil darle este antioxidante, ¿no? Otro compuesto muy interesante es el champiñón de sol, el Agaricus blazei. Yo lo suelo mandar de IFAS da Terra, que se llama micoleo, y al ser muy rico en betaglucano se ha estudiado por la capacidad que tiene de inmunomodular esa respuesta inmunitaria, ¿vale? Entonces, ya sabemos que queremos equilibrar esa respuesta para que no vaya siempre hacia TH2. Otro compuesto es el aceite de comino negro de la Nigella taxativa, que tiene un componente principal que es la timoquinona, que tiene propiedades antiinflamatorias y además ha estudiado mucho para rinitis alérgica. Y sobre todo va a ayudar a modular esas citoquinas inflamatorias que se van a liberar y a reducir algunos síntomas típicos de alergia, ¿vale? Aunque es verdad que normalmente se utiliza siempre como coadyuvante. En fitoterapia también vemos el groselero negro, que se ha utilizado también como efecto antiinflamatorio y también para modular esa respuesta inmune. También a veces hay quien dice que tiene un efecto como de corticoide, pero evidentemente mucho más suave. Pero sí que es verdad que para algunas situaciones en las que necesitemos desinflamar, a lo mejor una rinitis muy potente, o sea, una rinitis pero que no sea tan potente y que no queramos recurrir a un corticoide como primera elección, recurrir a este groselero negro nos puede ser útil. También la siempreviva, dependiendo de la especie que se utilice, puede también aportar un efecto antiinflamatorio, aunque sea leve, y un apoyo para esos cuadros respiratorios. Y no podemos olvidar componentes que no son típicos de la alergia, como la cúrcuma, por ejemplo, pero que nos va a ayudar a modular vías respiratorias, nos puede ayudar a reducir la inflamación basal, que ya hemos visto que va a favorecer esa hiperreactividad que hay en el sistema inmune. Entonces eso, no actúa directamente como un antihistamínico, pero sí como un modulador del terreno, que ya hemos visto que es lo que estamos buscando en este momento. Por eso, todo lo que os estoy contando no son remedios milagros, sino piezas que, si las combinamos bien y las adaptamos a cada persona, nos pueden ayudar a que este sistema inmune llegue más equilibrado o menos reactivo, que ya sería un logro a esa primavera o a ese momento de mayor alergia. Y luego no quiero dejar de mencionar sobre los lácteos, porque sí que hay una frase que seguramente habéis escuchado muchas veces, que si tienes mucha mucosidad que quites los lácteos. Y sin embargo, cuando revisamos la literatura científica, no es todo tan blanco o negro. La idea de que los lácteos aumentan la producción de moco está muy extendida, ¿no? Pero
no todos los estudios muestran una relación clara y evidente entre consumo de lácteos y mayor mucosidad. En principio, en personas sanas, sin patología respiratoria ni digestiva, el consumo de lácteos no parece aumentar la producción de moco. Pero es verdad que yo en consulta veo a mucha gente que claramente mejoran al quitarlos. Entonces yo aquí siempre digo individualización. Si tienes mucha mucosidad, podemos probar a retirar los lácteos a ver si mejoras, porque si tú mejoras quitando los lácteos, pues no ocurre nada por quitarlos. Hay muchos otros alimentos, con calcio y se puede y puede ser una estrategia. Pero no es algo que tengamos que hacer universal y sobre todo que si lo probamos no te funciona, pues no tiene mucho sentido. De hecho, pues unos lácteos, sobre todo fermentados, pueden ser muy buenos para aquellas personas porque son un prebiótico y un probiótico. Por eso, desde un enfoque más clínico, creo que lo más honesto es ni demonizar los lácteos ni defenderlos de forma absoluta, ¿no? Que tendemos muchas veces a estas cosas. Es como que somos de un partido, ¿no? O lácteos sí, o lácteos no, gluten sí, gluten no. Y claro, aquí nos olvidamos de la individualización, de que cada persona tiene una situación muy distinta. Entonces, en personas con alergias muy intensas, sintomatología digestiva asociada a que la acompañe o sospecha que hay una inflamación basal elevada, pues bueno, pues puede tener sentido una retirada temporal, probar pues de 4 a 6 semanas, ir viendo y observar esa evolución. Y pues evidentemente si hay una mejora clara, pues podemos valorar cómo y en qué formato ir reintroduciéndolos a ver si hasta dónde se toleran. Y evidentemente si no hay cambios, pues no tiene sentido mantener una restricción que es completamente innecesaria, ¿vale? Como siempre, lo importante no es crear ese miedo al alimento y no ponerles etiquetas de buenos y malos, sino entender cómo funciona y por qué el sistema inmune puede responder a este estímulo, por ejemplo, y en algunos casos, pues reducir uno de estos estímulos puede ayudar a bajar esa reactividad. Y con esto yo creo que hemos revisado todo este círculo de alergias, barreras, microbiota, inflamación, fármacos. Así que si hay una idea con la que quiero que te quedes después de este episodio es: la alergia no empieza en el momento de florecer los árboles, empieza mucho antes. Empieza en cómo está tu barrera intestinal, cómo está tu microbiota, el equilibrio o desequilibrio de tu sistema inmune, en esa inflamación de base que hay. Es decir, el polen es el desencadenante, pero no es la raíz. Y pues esto cambia, por supuesto, la perspectiva total de cómo se aborda a día de hoy, ¿vale? Porque si lo pensamos solo en bloquear la histamina cuando ya estamos llenos de síntomas, pues siempre iremos como a rebufo, ¿no? Siempre iremos un poquito detrás. En cambio, si entendemos que podemos modular ese terreno unos meses antes, entonces pues ya pasamos a un enfoque un poquito más preventivo en vez de reactivo, ¿vale? Eso no significa que dejes de usar antihistamínicos cuando son necesarios. De nuevo, insisto, no significa sustituir tratamientos médicos por naturales, sino significa ampliar la mirada. Cuando hablamos de medicina integrativa, es integrativa, no alternativa. Así que eres una de las personas que tiene alergia en primavera, ponte las pilas, empieza a trabajar a partir de ahora en diferentes cositas. Y bueno, este año llegarás con algunos cambios y seguramente que al año que viene llegarás con otros muchos más. Espero que si haces alguno de estos cambios y te funcione y nos lo quieres compartir, tienes los comentarios de la plataforma allá donde lo escuches para dejarlo y compartirlo con el resto de oyentes. Y con esto finalizamos el episodio de hoy. Los episodios a los que he hecho mención los dejaré anotados en las notas del programa. Y como siempre, si crees que esto le puede ser interesante a alguien, si conoces a tu amigo que en cuanto sale una flor ya está estornudando o con la nariz muy roja, es el momento de pasarle este episodio y que le ayudarás mucho a él y también a mí a llegar a más gente. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí en Nutrición Imperfecta.